Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Creo que nos gusta pensar que no necesitamos mucho de otras personas, ni ayuda de fuera. Nos gusta pensar que nos bastamos por nosotros mismos y que sin mayor injerencia exterior nosotros podamos en el foro de nuestros pensamientos tomar las mejores decisiones, las mejores elecciones. Pero la práctica, amigos, demuestra lo contrario. La práctica demuestra que cuando falta el buen consejo en nuestras vidas, pueden fracasar los planes. Y no es que solo la práctica lo demuestre, es que la Biblia lo afirma así también. En el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Si lo notan, aquí hay dos vocablos. Uno es infortunado y el otro es maravilloso. El vocablo infortunado es fracaso. La posibilidad de fracasar es una posibilidad, amigos, de todos los días. Pero la posibilidad también de prosperar nuestras acciones, nuestros esfuerzos de vida, también es una posibilidad que está latente. ¿Dónde está la fuerza que incline hacia uno de los extremos nuestras acciones de vida? ¿Cómo saber? ¿Será cosa de la suerte o serán circunstancias aleatorias que se mueven sin ningún control y que eso hace que un buen plan, una buena acción termine en el fracaso o un plan mediocre termine en gran prosperidad? No creo que se trate de circunstancias aleatorias. Creo que el factor determinante casi en todo en la vida es el factor humano. Cuando el factor humano falla, entonces falla todo un maravilloso plan. Lo que estoy diciendo, amigos, es que la persona que puede hacer fracasar tus planes realmente eres tú mismo, tú misma. De nuevo vuelvo sobre el texto leído: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Ahí es el factor humano que lo hace fracasar en el aspecto de carencia de buen consejo. Por el otro lado, cuando abunda el consejo, prosperan. Significa que abundancia de consejo es bendición. Bueno, otro texto en la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso no significa que vamos a ir preguntándole a todo el mundo. Por supuesto que los consejeros se escogen, no es que simplemente uno va a conversar sus asuntos con cualquier persona. Pero la idea aquí central es la importancia del buen consejo para poder prosperar. Caso contrario, nuestro tema dice que cuando falta el consejo, fracasan los planes, y eso en base del texto bíblico leído. Pues con ese fundamento trabajemos con la pregunta: ¿quiénes son aquellos que se resisten al consejo? Porque si a falta de consejo los buenos planes fracasan, y al contar con buen consejo, suficiente consejo, los planes prosperan, entonces hagámonos la pregunta: ¿quiénes son los que pueden resistir el consejo si según la Biblia es tan necesario, es tan efectivo, tan crucial, digámoslo así? ¿Quiénes son los que se resisten al consejo? Atención a las respuestas siguientes. En primer lugar, se resisten al consejo los apresurados, que no tienen tiempo para oír a nadie más. ¿Se trata de buenas personas? Obviamente sí, pero tienen una condición: su demasiada prisa. Y la prisa es un mal motor. La Biblia dice, por ejemplo, hablando de la prisa, que los pies presurosos corren al mal. También dice que los bienes que se adquieren deprisa al principio, al final no serán bendecidos. Entonces, prisa no es sagacidad, prisa no es habilidad, prisa no es inteligencia. La prisa solo es
poner en marcha con más ritmo, más velocidad de la que prudentemente uno debiera tener. Esto es como manejar un coche, entonces. Si tú vas demasiado a prisa en una carretera que tiene demasiadas curvas o que tiene ciertos riesgos, entonces lo que vas es a provocarte un accidente o a alguien más. Así es que esta es la primera respuesta. Se resisten al consejo los apresurados, que no tienen tiempo para oír a nadie más. Y quiero insistir, se trata de buenas personas en la mayoría de los casos. Pero tienen una situación, yo digo, deficitaria. Están siempre tan urgidos, su entusiasmo les puede tanto que no se detienen a preguntar. Los que ya lo han intentado, ¿qué tienen que decir? La experiencia de otras personas. Mire, la experiencia es algo valioso que yo creo que ni con el dinero se compra. Entonces, ¿por qué no buscar consejo en aquellos que han experimentado aquello que nosotros queremos hacer? Pero si tenemos demasiada prisa, si hay demasiada impulsividad en nuestras decisiones y actuaciones, si hay demasiada urgencia, esa prisa va a hacer que nuestros planes, por buenos que sean, terminen en un rotundo fracaso. Segunda respuesta, ¿quiénes se resisten al consejo? Los aislados, que para su pesar carecen de consejeros. Los primeros, vayan llevando la cuenta en esto, los primeros son los apresurados. Estos se resisten al consejo inconscientemente. No es que no lo quieran, pero tienen tanta prisa que terminan haciendo a un lado el consejo. Pero ahora son los aislados. Gente de pocas relaciones, gente de poca interacción. Gente que ha estado viviendo como si fuesen islas. Pero los seres humanos no somos islas. Fuimos creados por Dios como seres comunitarios, seres que funcionamos mejor en colectividad. Por eso la primera célula social o de interacción humana es la familia. El ser humano fue puesto en familia. Dios le puso al hombre una mujer, luego ellos concibieron hijos. Entonces, eso ya indica que la mejor manera de funcionar un ser humano es estar con otros. Bien lo dice el libro de Eclesiastés, ay del solo que no tiene un segundo que lo levante. Así es que los aislados, para su pesar, para su tristeza, carecen de consejo. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Te has habituado, yo diría, demasiado a no comunicarte con nadie más? ¿Tienes prejuicios acerca de conversar tus asuntos? ¿Tienes prejuicios acerca del consejo? ¿Tienes miedos acerca del consejo? ¿Alguien te falló alguna vez y por eso cerraste la puerta? Esa es una mala decisión. El hecho de que alguien te haya fallado en términos de consejo no significa que toda la acción de consejo o el factor consejo sea de ahí en adelante algo para hacer a un lado y para despreciar por tu parte. No, no, no. Alguien te pudo haber fallado dándote un mal consejo, pero no significa que el consejo en sí sea malo. Es necesario que todos tengamos alguna retroalimentación al menos de qué dirían otras personas sobre lo que nosotros estamos haciendo o por intentar. Entonces los aislados carecen de consejo, se resisten al consejo porque viven demasiado aislados, demasiado cortados en términos de comunicación. En tercer lugar, se resisten al consejo también los autosuficientes. Noten, los apresurados se resisten al consejo, los aislados se resisten al consejo y ahora número 3, los autosuficientes. Los autosuficientes que no toleran injerencias en sus vidas. No hay que confundir a los aislados, que no es que tengan problema con nada ni con nadie, sino que simplemente se habituaron. Es una costumbre estar aislados y se están perdiendo del consejo. Pero los autosuficientes, eso sí ponen una barrera, porque no quieren injerencias en su vida.
Son los que dicen, no, no, esto es mi vida, yo con mi vida hago lo que quiero. Este es mi tiempo y yo hago lo que quiero con mi tiempo. Estos son mis gustos y yo hago lo que quiero con mis gustos. Esta es mi familia, este es mi trabajo, estos son mis hijos y hago lo que quiero. Entonces, estos son los autosuficientes que al final terminan prácticamente construyendo una cosa que les cae encima, debido a la autosuficiencia. La autosuficiencia, amigos, es colindante con el pecado según las Escrituras, porque la autosuficiencia lleva a la obstinación, y la Biblia dice que la obstinación es como el pecado de hechicería y como la idolatría. La autosuficiencia lleva al orgullo, a la altivez. ¿Quién fue un autosuficiente altivo que terminó siendo expulsado del reino de Dios, del reino de los cielos? Satanás. Satanás era un ángel de luz, pero era tan autosuficiente y creía tanto que él por sí mismo y para sí mismo podía gestionar todo, que fue expulsado. Entonces no crean que autosuficiencia es madurez, en ninguna manera. Autosuficiencia no crean que es, no sé, capacidad. Es que capacidades podemos tenerlas, pero es que esto es más bien algo actitudinal. Ser autosuficiente, yo no necesito de nadie, que nadie me hable, que nadie me aconseje porque yo sé lo que hago. Yo sé todo el tiempo lo que estoy haciendo. Eso es un craso error, amigo, amiga. Entonces, vamos, los apresurados, luego los aislados, ahora los autosuficientes que no toleran injerencias. Y número 4, ¿qué otro tipo de persona se resiste al consejo? Los infalibles. Los infalibles son los que creen que nunca se equivocan. Son personas que son, yo diría, demasiado autoconscientes de quiénes son, de sus logros en la vida, de sus capacidades, de su experiencia, de sus buenos resultados. Y miren, los buenos resultados pueden engañarlo a uno, porque los buenos resultados pueden hacer que uno se vaya aislando de los demás en una sensación de decir, bueno, en realidad he resumido buena experiencia, tengo la capacidad, no por maldad, no por desprecio y lo demás, simplemente es aquella sensación de autorrealización o de una persona autorrealizada que prácticamente dice, yo no necesito el consejo de otros. Pero te voy a decir algo, amigo, amiga, tú puedes haber vivido 20,000 experiencias positivas y así no quita que en alguna situación necesites que alguien te dé una buena palabra, un buen consejo para sacarte adelante en una situación. Entonces lo que estoy diciendo es que si tú te crees demasiado infalible, vas a cometer errores. Formando tus hijos vas a cometer errores. Yo tuve una decepción con una parejita que observé que a mi juicio estas personas están haciendo un muy mal trabajo con sus hijos. Malísimo trabajo. Y la percepción que yo tengo con esa parejita es que esos hijos, cuando tengan 15 años, les van a dar guerra y les van a dar problemas que no tienen una idea. Lo están haciendo muy mal. Son cristianos. Y lo que creen estar haciendo bien lo hacen en el nombre del Señor, pero está, a mi juicio, está muy errados. Pero ¿qué es lo que sucede? Se creen infalibles. Creen que lo que hacen, lo hacen bien, porque tienen los conocimientos, porque tienen la capacidad. Bueno, los infalibles, que creen que no se equivocan, esos terminan rechazando un buen consejo y una buena palabra y terminan recogiendo problemas. Eso lo he visto en más de 45 años de ejercicio pastoral. Pues volviendo al texto bíblico de origen en la temática de hoy, Proverbios 15 y verso 22, dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Amigos, tenemos nosotros a la mano cualquiera de estos dos extremos. Podemos fracasar o podemos prosperar. ¿Cuál es el factor aquí? El consejo. Si resistimos el consejo o lo aceptamos y más que aceptarlo, buscarlo. Eso sí,
consejo de fuente correcta. Pues a partir de esta escritura, la interrogante fue ¿quiénes son? ¿Cómo son las personas que se resisten al consejo? Y les he ofrecido 4 pistas acerca de ellos. Número 1, son los apresurados que nunca tienen tiempo para oír a nadie más que a sí mismos. Número 2, son los aislados que para su pesar carecen de consejeros. Número 3, son los autosuficientes que no toleran injerencias en su vida. Y número 4, también resisten el consejo los infalibles, los que creen que nunca se equivocan. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.